Hola de nuevo, hoy vamos a ver el tema LEDs. En esta práctica conocerán y aprenderán el uso de LEDs, así como sus características técnicas. Y lo más importante, harán circuitos electrónicos. ¿Listo? Desde hace años, se han estado usando luces con focos llamados LEDs. El significado de LED, por sus siglas en inglés es Light Emitting Diodo, o diodo emisor de luz. Los hay de diferentes formas, tamaños y colores. Los LEDs son ya de uso común, por sus ventajas, duran más, son más seguros y consumen menos corriente eléctrica. En tu material encontrarás algunos LEDs, puedes tomarlos y observarlos. Dale pausa al video. Uno de ellos es transparente, obsérvalo bien e identifica lo que ves en él, con las partes de esta imagen. Ahora pon todos los LEDs sobre tu mesa, nota que cada uno de ellos tiene una pata más larga. La pata más larga es el positivo, la pata más corta es el negativo. Esto nos indica la manera en que hay que conectar una pila al LED para que circule la corriente eléctrica y lo encienda. A continuación, te mostramos la capacidad de voltaje que pueden tener los diferentes LED. Tienes LED de color azul, amarillo, verde, rojo y blanco. Para hacer que el LED azul prenda, el voltaje que se le debe suministrar debe estar en un rango de 2.48 volts a 3.7 volts. ¿Qué quiere decir esto? Que el LED azul no va a prender si le suministramos una corriente eléctrica menor a 2.48 volts, pero si le suministramos más de 3.7 volts, el LED se va a fundir y ya no va a servir. Analiza los datos técnicos para los LED verde y blanco. ¿Qué crees que pase al LED blanco si le aplicas un voltaje superior a 3.6 volts? Hagamos la prueba. Vamos a necesitar el siguiente material. Proto. LED blanco transparente. Portapila. 6 pilas AA. Conector hembra. 2 cables jumper. Coloca las 6 pilas en el portapilas con la polaridad correcta de cada pila. Coloca los cables jumper al conector hembra, aquí ya sabrás qué cable es el positivo y qué cable es el negativo. Sugerimos siempre usar el cable rojo como positivo y el negro como negativo. Conecta el conector hembra con el conector de la portapila. Cuando coloques los cables jumper en tu proto, tendrás en la línea roja, carga positiva. En la línea azul, carga negativa. Primero, debes construir tu circuito electrónico y al último conectar la energía. Ahora, vamos a hacer el circuito y luego lo replicarás con tu material. En el LED transparente, identifiquemos la pata más larga, esa pata la colocaremos en un orificio de la línea roja, por ser el positivo del LED. La pata corta, la colocaremos en un orificio de la línea azul. Aquí viene lo bueno. Conectaremos los cables jumper a la proto. Observa bien al LED. Lo pusimos en cámara lenta. Se fundió. Ahora es tu turno. Debes estar bien preparado porque el destello va a ser muy, pero muy rápido. ¿Preparado? Al tiempo que conectas tus cables jumper a la proto, observa tu LED. ¿Observaste el destello? El LED se fundió porque recibió un voltaje superior al que puede soportar. Para solucionar esta situación, pidamos ayuda a uno de nuestros amigos. ¿Ya sabes quién? Claro. La resistencia eléctrica. Toma tu resistencia y cuenta cuántas bandas de color hay. En la imagen, tenemos 2 resistencias, la de arriba es de 5 bandas de colores, la de abajo es de 4 bandas de colores. ¿Tu resistencia cuántas bandas de colores tiene? Los colores son usados para determinar la capacidad de la resistencia en ohms.
Te presentamos dos tablas para poder determinar el valor de la resistencia. La primera es de 5 bandas de color. La lectura se hace de izquierda a derecha. ¿Cómo sabremos qué lado es el izquierdo de una resistencia? A tu izquierda debe ir la banda de color que esté más próxima al borde de la resistencia. Los colores de la primera resistencia son marrón, negro, negro, dorado, marrón. Así tenemos marrón igual a 1, negro igual a 0, negro igual a 0, dorado igual a 0.01, marrón igual a más menos 1. Así, el valor de la resistencia es 100 multiplicado por 0.1. Es igual a 10 ohms, con una tolerancia de más menos 1%. La tolerancia en una resistencia es el valor que nos dice que tanto puede variar el valor de la resistencia. La segunda resistencia es de 4 bandas de color. Por tanto, usemos la tabla de 4 bandas. Así tenemos naranja igual a 3, naranja igual a 3, marrón igual a 10, dorado igual a más menos 5%. Así, el valor de la resistencia es 33 multiplicado por 10, da el valor de 330 ohms, con una tolerancia de más menos 5%. Ahora bien, el portapilas en total nos da un voltaje de 9 volts. El LED requiere de 20 ohms de corriente. Nos interesa calcular la resistencia que debemos poner para que el LED no se funda. En electrónica existe la llamada ley de Ohm, que nos dice: resistencia es igual al voltaje entre la corriente. En nuestro caso, la resistencia va a ser igual a 6 volts dividido entre 20.000 amperios. 1 ampere es igual a 1000 amperios. Aplicando la regla de 3, 20.000 amperios es igual a 0.02 amperes. Así que la división nos queda: resistencia igual a 6 volts dividido entre 0.02 amperes. La división nos da como resultado 300 ohms. ¿Cuál era el valor de las resistencias de nuestro ejemplo? 10 ohms y 330 ohms. Concluyendo, si ponemos una resistencia de 10 ohms, ¿qué piensas que va a pasar? Exacto, el LED se va a volver a fundir. Ahora, ¿qué pasa si colocamos la resistencia de 330 ohms? Bien, el LED no se va a fundir. ¿Te parece bien si experimentamos? Empecemos por la resistencia de 10 ohms. Vamos a hacer el siguiente circuito y luego lo replicas. Tomamos un cable jumper y lo conectamos a un orificio de la línea azul. El otro extremo del cable jumper lo conectamos a un orificio de la columna 10. Ahora, conectemos su extremo de la resistencia de 10 ohms a un orificio de la línea roja. El otro extremo de la resistencia de 10 ohms lo conectamos a un orificio de la columna 15. Cuando conectemos el jumper positivo del portapila a la línea roja, la resistencia conectada pasará menos corriente a la columna 15 de la proto. Ahora, conectemos el lado positivo del LED a un orificio de la columna 15. Y el otro extremo del LED, parte negativa, a la columna 10. Recuerda, pata más larga del LED es la parte positiva. Por último, primero conectamos el jumper negativo del portapila a la línea azul de la proto. Ahora despacio, colocamos el cable jumper positivo del portapila a la línea roja de la proto. Notemos cómo el LED se funde, pero ahora de una manera más lenta. Esto es debido a que la resistencia evita que pase toda la corriente. Si tocamos la resistencia, notaremos que está muy caliente. ¿Sabes por qué? ¿Recuerdas una imagen parecida a esta?
Cuando se aplica el voltaje, la resistencia se opone a la corriente. Al hacer esto, internamente en el material de la resistencia se produce fricción entre los átomos que quieren avanzar rápidamente y la resistencia no se los permite. Esto provoca el calor. Pasemos a probar la resistencia de 330 ohms. Haz el mismo circuito, pero coloca la resistencia de 330 ohms. Te debe quedar el circuito muy parecido al de la imagen. Conecta los cables de tu portapila a tu proto y ve lo que resulta. Ponle pausa al video y te espero. ¿Qué sucedió? Exacto, el LED quedó prendido. Si tocas la resistencia, notarás que no está muy caliente. Como ejercicio, haz circuitos usando la resistencia de 330 ohms para prender todos los demás LEDs. En la industria, siempre se está buscando soluciones cada vez más eficientes, en particular, en el campo de la iluminación, los LEDs son muy usados. Su brillo es realmente satisfactorio y los precios han bajado mucho. Los LEDs son utilizados, por ejemplo, en las luces de calles y avenidas. Los faros de automóviles, tanto delanteros como traseros. Las luces de fondo de una pantalla LED. Las luces de colores para árboles de Navidad. Las lámparas de tu casa. Hay muchísimas más aplicaciones de los focos LED. Hay dos formas principales de conectar varios LEDs. En serie o en paralelo. Ambos tipos de conexión tienen sus ventajas y desventajas en el ámbito de la eficiencia, ajuste de brillo y prevención a las fallas. Iniciemos por el circuito en serie. Observa la imagen. A esta forma de conexión se le llama circuito en serie. Del lado positivo de la pila, se conecta a un extremo de la resistencia. Del otro extremo de la resistencia se debe colocar el lado positivo del primer LED. Y así sucesivamente se conectan los LEDs. También se puede conectar la resistencia al lado negativo de la pila y al otro extremo de la resistencia. Ahora iría el lado negativo del LED. Los LEDs en serie tienen la misma corriente eléctrica a través de ellos, pero diferente voltaje. La principal ventaja de la conexión en serie es el brillo de los LEDs. En este circuito son casi iguales, no se percibe ningún cambio. Vamos a armar un circuito en serie con 4 LEDs. Requeriremos el siguiente material. Proto. Portapila con las pilas y los conectores ya puestos. Resistencia de 330 ohms. 4 LEDs. 2 cables jumpers. Empecemos. Primero colocaremos un cable jumper a la línea positiva de la proto. Con esto, el cable tendrá carga positiva cuando conectemos el portapila. El otro extremo del cable jumper lo colocaremos en cualquier columna de la proto. Así, estamos transmitiendo corriente eléctrica positiva a todos los orificios de esa columna. Ahora, vamos a conectar la resistencia de 330 ohms. Una pata de la resistencia, la conectamos en un orificio de la columna donde colocamos el cable jumper. El otro extremo de la resistencia la conectamos en otra línea vertical de la proto. Así, esta línea vertical tendrá una corriente eléctrica con un voltaje suficiente para prender los LEDs sin fundirlos. Bien, ahora colocaremos el primer LED. Es importante identificar el lado positivo de este. El lado positivo del LED lo colocamos en un orificio de la línea vertical donde está la resistencia. Y el lado negativo del LED lo colocamos en otro orificio de una columna vertical de la proto. Conectemos otro de los LEDs. Nuevamente, identifiquemos el lado positivo del LED y se colocará en un orificio de la línea vertical donde colocamos el lado negativo del primer LED. De esta forma, lo que se está haciendo es estar conectando los LEDs en una sola línea, tal cual lo vimos en la imagen del circuito. Se coloca el tercer y cuarto LED de la misma forma, obsérvalo. Una vez que están colocados todos los LEDs, nos falta proporcionarles la carga negativa del portapila. Usemos el otro cable jumper, una de sus puntas va en un orificio de la línea azul de la proto.
El otro extremo se colocará en un orificio de la línea vertical donde se colocó el último LED. Coloquemos los cables del portapila. El negro en la línea azul y el rojo en la línea de color rojo. Observemos qué pasa. Todos los LEDs prenden y casi a la misma brillantez. ¿Qué pasará si desconectamos el cable jumper verde? Lo que estamos haciendo es cortar el circuito, es decir, estamos interrumpiendo la circulación de la corriente eléctrica y por tanto no llega a los LEDs, por eso no prenden. ¿Qué pasa si quitamos un LED? Observemos. Nuevamente, estamos rompiendo el circuito y el flujo de la corriente se ve interrumpido porque le falta uno de sus elementos. Ahora es tu turno. Construye tu circuito en serie de LEDs en tu proto. Te espero para continuar. Por último, veamos el circuito en paralelo para LEDs. Los LEDs en paralelo tendrán el mismo voltaje a través de ellos, pero corriente eléctrica diferente. Es por el voltaje en este circuito que vamos a requerir colocar tantas resistencias como LEDs queramos conectar. Requeriremos el siguiente material. Proto. Portapila con las pilas y los conectores ya puestos. 4 resistencia de 330 ohms. 4 LEDs. 4 cables jumpers. Vamos a hacer un circuito diferente en cuanto a la colocación de los elementos electrónicos. Empecemos por colocar las 4 resistencias, uno de sus extremos serán colocados en la línea roja y el otro extremo lo colocaremos en una de las líneas verticales. No importan dónde sean colocados los extremos de la resistencia. Cuando conectemos el cable rojo de la portapila a la línea roja, todas las resistencias tendrán corriente positiva. Y estas a su vez, la transmitirán a cada una de las líneas verticales. Nota cómo va quedando armado el circuito. Ahora, colocamos el primer LED. Su lado positivo lo conectamos en cualquier orificio de la línea vertical. Fíjate dónde conectamos el lado negativo del LED, exactamente en el bloque de abajo, siguiendo la línea vertical. Recordemos que los bloques de la proto están separados, a pesar de estar en la misma línea vertical, las patas no están conectadas. Coloquemos de la misma forma los 3 LEDs que faltan. Ahora, necesitamos pasar la corriente negativa a los otros extremos de los LEDs. Para ello, conectemos un cable jumper en un orificio en la línea vertical donde están cada una de las patas de los LEDs. Y el otro extremo de los cables jumper a la línea azul, pero del otro lado de donde conectaremos el jumper positivo. Recordarás que cuando desconectábamos cualquier elemento del circuito en serie, se apagaban todos los LEDs.
Conectemos los jumpers del portapila, el jumper positivo a la línea roja y el jumper negativo a la línea azul, pero en el otro extremo de la proto. Quitaremos varios elementos del circuito y observa qué pasa. Los demás LEDs continúan prendidos. Es una de las ventajas de un circuito en paralelo, que si algún elemento falla, los demás continúan. Construye el circuito en paralelo. Experimenta cambiando posiciones de conexión de LEDs, cables, resistencias en el circuito. Haz la siguiente práctica: invierte la posición del lado positivo del LED a la posición del lado negativo del LED. Es decir, conéctalos a la inversa. Buena práctica. Hasta luego.